El presente video pretende brindar una socialización del proyecto de investigación Caracterización de la avifauna del campus de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNACH de Ibagué y sus alrededores. El proyecto de investigación fue realizado por investigadores del Semillero de Investigación Medioambiental Unadista CIMAU de la UNACH de Ibagué, adscrito al Grupo de Investigación Inyu Macizo. En el marco de esta socialización, lo hemos denominado el estudio de las aves urbanas como estrategia de conservación, caso estudio UNACH de Ibagué. La investigación elaboró un inventario de la avifauna y las especies forestales presentes en el campus de la UNACH de Ibagué, un espacio urbano con vegetación circundante, nativa e introducida que brinda refugio y o alimento a la avifauna residente y migratoria. Un primer momento en el que hablaremos algo acerca de los servicios ecosistémicos, la valoración económica ambiental, los servicios ecosistémicos como estrategia de conservación. Un segundo momento donde hablaremos de la ecología urbana, las consecuencias de los procesos de urbanización sobre la biodiversidad y la conexión de la biodiversidad de las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Y un tercer momento en el que estableceremos el estudio de caso como evaluación de la biodiversidad urbana, en este caso, en el caso de Ibagué. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Y entonces es allí donde el Ministerio y el Instituto von Humboldt plantean un cambio significativo a partir de la gestión de la biodiversidad y la construcción de un marco conceptual y de un marco estratégico. Esto permitirá un manejo integral de los sistemas ecológicos, sociales que se encuentran estrechamente relacionados y la conservación de la biodiversidad en un sentido amplio. Y en ese entendido veremos el resultado de una interacción entre los sistemas de preservación, la restauración, el uso sostenible y la construcción del conocimiento e información. Así pues, la biodiversidad se convierte entonces en un actor principal y usado como estrategia para garantizar el suministro de los servicios ecosistémicos indispensables para el desarrollo del país, en este caso como parte fundamental del bienestar de la sociedad colombiana. Los servicios ecosistémicos se utilizan como indicadores de la calidad de nuestra interacción con el entorno en el cual nos encontramos. Y hoy en día se usan como soporte para la toma de decisiones y también para las políticas ambientales que se construyen alrededor del ente gubernamental. Y entonces nos permite tener unas herramientas para poder identificar qué opciones de gestión nos ayudan, nos ofrecen para poder mitigar los efectos del cambio global, a optimizar los beneficios y evitar los costos y riesgos potenciales para los ecosistemas y las sociedades. En el caso de la valoración económica ambiental, todos los ecosistemas naturales nos suministran servicios económicamente muy valiosos y en ese sentido podemos decir que hay una producción de alimentos, hay producción, digamos, de plantas medicinales, podemos encontrar regulación del clima, provisión de suelos fértiles, regulación hídrica, protección contra los desastres naturales, recreación, paisajes, bueno, en fin. Los servicios ecosistémicos pueden ser usados como una estrategia de conservación, digamos que es el tema principal de esta charla, porque hacen posible que la vida humana, por ejemplo, pueda proporcionar alimentos nutritivos, agua limpia y pueda evidentemente regular las enfermedades y el clima, el apoyar los procesos de polinización de los cultivos, la formación de suelos y ofrecer diferentes beneficios recreativos, culturales y de esta magnitud.
Este componente busca una interacción entre los habitantes de la población de tipo urbano y las relaciones o interrelaciones que pueden tener con los recursos naturales y con el medio ambiente. Es importante estudiar todas estas interacciones que podemos tener en nuestro ecosistema porque al mismo tiempo encontramos los diferentes intercambios que podemos tener en cuanto a materia y energía, donde podemos evidenciar cuáles son esos impactos tanto positivos como negativos en este tipo de interacción que hay con los seres humanos y la naturaleza. Las consecuencias de los procesos de la urbanización sobre la biodiversidad, las superficies tienen un crecimiento acelerado, como lo mencionábamos ahorita, pero ese crecimiento está relacionado con el uso sostenible de los recursos. Las ciudades crecen, el aumento de la infraestructura urbana y el acceso, hay desigualdad en cuanto a bienes y servicios, y esto ha tenido grandes impactos en los sistemas ecológicos. Las capacidades para recuperarse de la parte ecológica por sí mismo no son fáciles, entonces esto es un proceso modificado drásticamente aquellos elementos ambientales que están contenidos allí y vemos una destrucción significativa en ellos. Hay unos corredores viales en la ciudad de Ibagué y en muchos espacios, pero pues aquí nosotros hemos conversado dentro del proyecto mucho sobre ese tema, y es que la ciudad de Ibagué se encuentra como con unas condiciones óptimas o unas condiciones especiales para a través de esos corredores viales hacer como un intercambio significativo. Estos espacios favorecen interacción en determinadas zonas entre lo urbano, lo periurbano, lo rural, y establece pues que haya flujo de elementos importantes y una conectividad biológica hacia el paisaje, que es lo que nosotros queremos entrar a conservar también. Hay una dinámica para conservar los procesos que hay en la ciudad y dentro de ellos pues existe una transformación muy favorecedora con fines a proteger, a reducir, a mitigar, a conservar aquellos daños ambientales que podamos presentar en los diferentes espacios de nuestras ciudades. El Semillero de Investigación Medioambiental UNADISTA quiso proponer, desarrollar y llevar a cabo un proyecto que se tituló Caracterización de la avifauna del campus de la UNAD en el CEA de Ibagué y sus alrededores. Allí entonces básicamente lo que queríamos era ver qué especies de aves se encontraban, visitaban el campus y sus alrededores, qué especies vegetales aportaban a esas visitas de esas especies de aves y qué relación había entre esas dos especies o entre esos dos grupos entre esos dos grupos de biodiversidad más bien, uno faunístico y uno vegetal. En esto entonces encontramos, digamos que fue un trabajo de más de un año de datos de campo, en donde pudimos registrar 250 individuos, ¿sí? Aves, pertenecientes a 75 especies. Y pues el más común, y yo sé que muchos lo hemos visto muchas veces porque además es muy conspicuo, ¿sí? Se acerca mucho a las personas y a las cafeterías, es este canario, ¿sí? El Cicalis cabeola es muy común, es muy bonito y tiene una presencia bastante imponente, es muy agradable de ver. Y por supuesto pues la familia de este canario fue como la más representativa, la que encontramos en mayor número también. En cuanto a las especies vegetales, entonces se registraron 150 individuos entre árboles y arbustos, es decir, solo tuvimos en cuenta las especies de 1,50 m y más, digamos que de 1,50 m para arriba. Eso entonces nos genera árboles y arbustos. Dentro de esas entonces se registraron 150 individuos pertenecientes a 15 especies, donde pues por supuesto la más abundante fue el locobo rosado, el tabebuia rosea, y digamos que en relación a eso entonces está la familia más representativa, que es la familia del locobo, que es la familia Vignoneaceae. Esta identificación de estos individuos forestales la pudimos hacer tanto dentro del campus como en los alrededores y básicamente lo que nos comentaba Paola, en unos corredores viales, básicamente son los separadores de
calles principales que hay en el municipio de Ibagué. Una es la carrera octava, o se conoce como Avenida Guavinal, y la otra es la calle 37. Estos corredores viales, como bien lo mencionaba Paola, permiten que al tener esas especies vegetales se pueda presentar un flujo por donde pueda circular la biodiversidad, y no estoy hablando solo de aves. Recuerde que también hay mamíferos voladores, insectos, ¿sí? Roedores también. Entonces, albergar ese tipo de especies dentro de la ciudad, vamos a ver que nos va a permitir garantizar ciertos servicios ecosistémicos, y nos va a permitir entonces que nosotros podamos seguir disfrutando de elementos como calidad del aire, control de la erosión, disminución o más bien regulación del clima, entre otras cosas. Entonces, conocer, reconocer e identificar la importancia de estas especies nos va a permitir o nos va a aportar hacia un ejercicio de conservación. ¿Me regalas la siguiente, Carlitos, por favor? ¿Qué encontramos entonces y qué quisimos analizar? Pues qué pasaba con las aves y qué pasaba con los árboles y los arbustos. Sí estaban albergando, estaban sirviendo de anclaje para la visita de estas especies, servían de sitios de nidación, servían de sitios de refugio, simplemente estaban ahí, no sé, salvaguardándose en algún momento por el clima. ¿Qué pasaba con las aves? ¿Dónde estaban más? Si de pronto en especies vegetales o si estaban de pronto en otros sustratos más urbanos. Digamos que eso hace parte de otra charla, pero también analizamos qué tanto utilizan las aves, las especies vegetales, y qué tanto utilizan las aves las estructuras de la ciudad para poder desarrollar sus procesos ecológicos y cumplir, digamos que con sus funciones biológicas. En el caso entonces de las interacciones específicas, por supuesto que está directamente relacionado que el ave que más vimos, que fue el canario, el cicalis, pues estaba mayormente posado sobre el ocobo, que fue la especie que más se registró. Entonces digamos que eso tiene una concordancia y una lógica bastante agradable. Sin embargo, pues otras especies también se soportaban sobre, otras especies de aves también se soportaban sobre otras especies vegetales. Entonces aquí vienen bastantes especies muy comunes también en las ciudades, como las abuelitas, ¿sí? las tortolitas estas, Columbina talpacoti, hay algunas partes donde les dicen chichifrío o bichofue, que es el Tyrannus melancolicus, el Pitangus sulfuratus, y esos individuos entonces los reportábamos sobre especies vegetales como la pera de Malaca, que también es muy común en las áreas urbanas, el mango, que también es común en los separadores y los corredores viales, el acacio forrajero, el carbonero, el caliandra, la palma de vino, que también, incluso dentro de nuestro SEAT es muy común también esta especie vegetal, el San Joaquín, que es también muy común hacia los jardines y digamos que los separadores en los conjuntos habitacionales, y el tulipán africano como esas especies en donde más pudimos registrar que estaban las aves ahí y que estaban utilizando las aves, ya sea sus frutos o simplemente estaban posadas allí, pero había una relación entre estas dos especies, tanto las vegetales como las de la avifauna. Regalas la que sigue, Carlitos, por favor. Una vez entendido estos elementos, entonces, bueno, ¿qué relación hay entre las especies, digamos, aves, plantas, y los servicios ecosistémicos que estos individuos pueden ofertar? Entonces aquí vemos que, como lo mencionaba Carlitos, hay 4 tipos de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y bueno, digamos que esta es una discusión bastante extensa que viene desde 1997 hasta el referente teórico más reciente de servicios ecosistémicos, que viene en el 2018 de la Unión Europea, donde nos dice cuáles son esos servicios ecosistémicos que puede prestar la biodiversidad. Lo importante aquí, y lo traemos a colación, es porque cuáles son esos servicios ecosistémicos que las especies que identificamos en el estudio de árboles y plantas y arbustos y las especies de aves identificadas en nuestro estudio le están aportando a Ibagué y le están aportando al sector, básicamente esto es en la comuna 3, en el municipio de Ibagué.
Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos de soportes, encontramos que, por supuesto, las plantas pueden aportar al ciclaje de nutrientes. ¿Cómo? Pues es sencillo, todos los árboles tienen unos procesos de floración, ¿cierto? Y unos procesos donde generan sus hojas. Pero esas hojas en algún momento caen, ¿cierto? Caen al suelo. Y cuando caen al suelo generan unos procesos de descomposición. Y cuando se genera esa descomposición de esa biomasa, entonces empiezan las bacterias a asimilar esos nutrientes, ese fósforo, ese nitrógeno, ese calcio que tienen esos elementos forestales y empiezan a generarse esos procesos de nutrientes dentro del ambiente, ¿sí? La fotosíntesis, pues obviamente, no, todavía no me la cambies, por favor. Gracias. La fotosíntesis, por supuesto, como un proceso que apoya y aporta las especies vegetales y además que generan todo el proceso de producción primaria, ¿cierto? Y esto que nos ayuda pues a mantener el ciclo de vida no solo de las especies productoras, ¿cierto? Como las especies vegetales, sino que aporta a los ciclos de vida y a los procesos naturales de todos los individuos de ahí en adelante en la cadena alimenticia, entonces consumidores primarios y digamos que hasta las especies top, si nosotros como humanos nos queremos considerar dentro de ese rango. Por supuesto, las especies vegetales soportan hábitat y refugio para las especies, en este caso de las aves. En cuanto a servicios ecosistémicos de provisión, pues las plantas y los árboles generan el alimento, generan la biomasa, aportan en los procesos de retención de procesos hídricos, aportan materias primas, aportan recursos genéticos y mantenimiento de los recursos genéticos, y obviamente en esto las aves también tienen mucho que ver, y aportan el desarrollo de los procesos bioquímicos dentro de los ecosistemas, independientemente si sean urbanos o si sean rurales. En cuanto a los servicios culturales que nos prestan las aves y que nos prestan los espacios vegetales dentro de la ciudad, entonces tenemos simplemente recreación como turismo o ecoturismo. Recuerden que Ibagué es un municipio, como les decía, que tiene ese gradiente altitudinal y esa variación en los ecosistemas. Es un municipio que tiene más de 360 especies de aves reportadas, ¿sí? Y esto para un observador de aves que pueda en una sola ciudad encontrar más de 360 especies de las 1900 que hay en el país, es bastante interesante y bastante rentable para venir y gastarle plática, venir a Ibagué y poder observar una gran cantidad de individuos de aves. Por supuesto, también entonces nos ayudan en actividades al aire libre y, por ejemplo, ir y simplemente dar un paseo, recrear la vista. Y ahorita en esta época de pandemia, que tanto necesitábamos tener un cambio dentro de nuestra casa o dentro del sitio donde nos encontrábamos desarrollando la cuarentena, y el poder ver un árbol o encontrar un parque, ¿sí? O un espacio verde en la esquina de nuestra casa, definitivamente mejoraba nuestro bienestar, limitaba los procesos de estrés y ayudaba a garantizar esa calidad de vida que en algún momento se nos pudo ver afectadas por los temas de la pandemia. Y finalmente, en cuanto a los servicios ecosistémicos de regulación, pues definitivamente las plantas, ¿sí? Las especies forestales nos ayudan en la purificación del aire, en la regulación del clima. Recuerden que las ciudades se comportan como islas de calor y las especies vegetales llegan a hacer ese cambio en esa sensación térmica. Entonces, ¿por qué es tan importante para la regulación climática plantar árboles? Pues sencillo, porque nos hace la vida más cómoda, permite la depuración del aire, ayuda a mejorar esos flujos de aire, ¿cierto? Y ayuda a dispersar la sensación de calor también. Ayuda entonces a regular las perturbaciones, por ejemplo, que nos protege contra tormentas, nos ayuda a controlar los procesos de inundaciones, y algo muy importante que tenemos en las ciudades, y es por el tema del asfalto, que se dan elementos de erosión y pérdida de retención de sedimentos del suelo. Pues las especies vegetales y la microbiota soportada en las raíces de las especies vegetales nos ayudan a controlar esos procesos de erosión, entre otros, digamos que elementos que nos aportan las aves y las plantas dentro de las ciudades. ¿Me regalas la siguiente? Bueno, y finalmente entonces llegamos a ver, bueno, ¿y por qué este trabajo entonces se podría llegar a convertir en una estrategia para la conservación de la biodiversidad en el municipio, un caso de estudio y que puede llegar a tener aportaciones incluso al país? Pues ve, entendemos que hay unas especies y hay una biodiversidad,
cercana a nosotros. Entonces hay unos procesos de conocimiento. ¿Qué hay cerca de nosotros? Y el conocimiento nos permite conservar. Sí, hay una premisa bajo la que trabajamos los biólogos y es que no se conserva lo que no se conoce. Así que si empezamos a conocer qué tipos de aves hay a nuestro alrededor y qué tipos de especies vegetales hay a nuestro alrededor, entonces vamos a tenerle más cariño, vamos a poder entender que ellos, además de estar ahí y que son muy bonitos de verlo, también nos están aportando unos procesos, ¿sí? Nos están ayudando a la polinización, nos están reteniendo el suelo, nos están mejorando el clima, nos están depurando el aire, ¿sí? Nos están controlando plagas, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces conocemos qué hay, conocemos qué hacen, pues los conservamos. ¿Sí? Es una regla de tres muy sencilla. Conocemos qué hay y entonces empezamos a conservar y a trabajar cómo podemos hacer para que estas especies no se pierdan, que sigan estando dentro de nuestro ecosistema, ¿sí? Y que puedan incluso poder aumentar sus poblaciones. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para mejorar esos procesos en el ambiente, para mejorar esa presencia de esos individuos en los ecosistemas? Pues entonces ahí es donde llega todo el proceso de estudio de ecología urbana, de estudio de servicios ecosistémicos y algo muy importante y es la valoración económica ambiental. Sabemos que hay unas especies, sabemos que esas especies prestan unos servicios ecosistémicos, entonces ¿por qué no le ponemos un valor, ¿sí? De mercado, de no mercado? Porque entonces después dicen que tengo una mentalidad muy mercantilista, pero los valores también pueden ser de no mercado, es decir, ¿cuánto me vale a mí que no me talen el árbol que tengo al frente para que me hagan un parqueadero? Sino que simplemente tenga ese árbol ahí para que me mejore el clima, para que me dé sombra, para poder ver árboles, para poder salir y respirar aire puro, para poder relajarme en este proceso de cuarentena. Entonces no necesariamente tiene que darle un valor de mercado, sino de la presencia de ese individuo, de ese elemento de la naturaleza ahí. Y si nos comprometemos en una herramienta de conservación en la que es mucho más agradable y mucho más caro, mucho más cerca en términos económicos, de decirle a los tomadores de decisiones, mire, es que si usted tumba este árbol, usted me está dejando de ofrecer a mí este y este servicio ecosistémico. Y si yo voy a perder eso, eso va a afectar mi calidad de vida y eso va a afectar mi salud. Y entonces mi salud le va a salir mucho más cara al sistema de salud del país, le va a salir mucho más cara al proceso económico del país. Entonces déjeme el árbol quieto, conservémoslo ahí donde está, sale mucho más barato que tumbarlo. Y estamos dando una herramienta de mercado, ¿sí? Para que los tomadores de decisiones, que son realmente los que generan las políticas públicas en el tema ambiental, puedan considerar el no talar, el conservar, el mantener los espacios verdes dentro de las ciudades y aportar a ese bienestar de todos.